tan difícil localizar las empresas pantalla y los paraísos fiscales, imaginaos lo difícil que es que Soria, ese que tenía un cargo en el PP de ministro, ¿no? O algo así, era de industria, pues ni Soria sabía que era presidente de una empresa en Panamá. O sea, que fijaos lo complicado que es. ¿Os acordáis de todo el lío que hubo, ¿no? Con Soria, que tuvo que dejar el cargo, que bueno, que si casi iba a la cárcel, ¿no? Y le multan. Ah, no, eso no fue, porque eso no ocurrió, claro, eso nunca ocurre. Igual que Soria, hay muchos otros nombres en la lista de los papeles de Panamá, no solo de políticos, empresarios, empresas también. Y yo quiero empezar hoy recordando algunos de esos, solo algunos porque la lista es más larga que los casos de corrupción del Partido Popular. ¿Vale? José Manuel Soria, claro. Rodrigo Rato, que es en qué lista no sale Rodrigo Rato, porque salen prácticamente todas. Oleguer Puyol, Francisco y Juan José Franco, Miguel Blesa, Carmen Lomana, Mario Vargas Llosa, Bertino Osborne, de Empresas Gas Natural Santander, en fin, la lista es interminable. Parece que el dinero gana al patriotismo en estos casos. Hay muchísimos casos. 11,5 millones de documentos, solo en España 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios. Esto solo en los papeles de Panamá. En enero, hace 2 meses, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron sacar a varios países de la lista negra de paraísos fiscales. Entre ellos, sorpresa, a Panamá, que España presionó especialmente para que saliera de la lista. No me imagino por qué, es una sorpresa para todos. Y a mí, ¿qué me importa, ¿no? Que haya gente que tribute en paraísos fiscales? Pues sí, me importa a mí, te importa a ti y nos importa a todos, porque nuestro país ha perdido desde 2007 23.000 millones de euros solo con los impuestos que se han dejado de pagar a través de estos paraísos. Y os habréis quedado igual, ¿no? Con 23.000 millones de euros que con 50.000. Pues con 23.000 millones de euros podríamos haber construido 167 hospitales, podríamos haber pagado a casi 500.000 sanitarios. Algo que Montoro no suele comentar mucho es esa cuenta de los presupuestos, que es el pago de intereses de la deuda, ¿no? En el año 2018 se prevé que nos vamos a gastar más de 31.000 millones de euros en intereses de la deuda. Y remarco lo de intereses porque estamos hablando no de amortizar capital, o sea, no de devolver la deuda que debemos, solo de los intereses, 31.000 millones de euros. Esto en un contexto con unos intereses de lo más bajo del mundo, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque esa cuenta de intereses no hace más que engordar, es como esa pelota de nieve a la que se le pega una patada y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Cuando dentro de 1 año o 2 años el señor Draghi, con el señor de Guindos sentadito a su derecha, empieza a subir los tipos de interés en Europa, lo vamos a pasar muy mal. O sea, la idea es que lo vamos a pasar muy mal. ¿Cuál es la única manera, aparte del no pago de esa deuda o el intentar no pagar esa deuda? Es ingresar más. Y ahí es donde Montoro no hace absolutamente nada. Y es lo que venimos a denunciar aquí. Los paraísos fiscales, la evasión que hay en los paraísos fiscales, o sea, se ha multiplicado, la inversión de empresas españolas en paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 en el último año. O sea, en un solo año, el dinero que pasa por todas esas guaridas se ha multiplicado por 4 que sale de nuestro país. La facturación de las empresas del IBEX 35 por esos paraísos fiscales es una real barbaridad. O sea, el dinero que perdemos, que dejamos de ingresar, es una barbaridad. Mientras Montoro lo que se dedica es a señalar siempre como ha comentado antes los compañeros, ¿no? A ese fontanero que no cobra el IVA, ¿no? O a esa tienda que está vendiendo sus productos en negro o que tiene trabajando a alguien en negro. La típica técnica de señalizar, ¿no? De criminalizar al obrero, a la obrera, a la persona que está trabajando, que se está sacando su dinero, mientras esos grandes empresarios, que los podemos ver en esa lista de Bárcenas, que son los que daban esos maletines que luego se repartían en sobres, esa gente sigue teniendo empresas en paraísos fiscales. En el último informe que sacó Oxfam, haciendo un análisis de dónde tienen sedes los paraísos, las empresas del IBEX 35, daba que tenían unas 1.050 empresas. O sea, durante ese año donde la inversión se multiplicó por 4, el IBEX 35 creó una media de 2 o 3 sedes en paraísos fiscales al día prácticamente. O sea, si no hacemos nada para evitar esto, si no señalamos a esos culpables, los ingresos del Estado van a seguir mermándose. Y al final todas sabemos que cuando esos ingresos se merman y cuando esos ingresos bajan, donde va a repercutir, ya no solo por los recortes, que también, sino por la subida de tipos de intereses tan regresivos como puede ser el IVA, va a ser en nosotros, en nosotras, en la ciudadanía, ¿no? Entonces, es de vital importancia
ya no solo señalar a esos países, a esas pequeñas islas, ¿no?, que marcamos, que nos parecen como si fueran los grandes culpables, ¿no?, esos pequeños gobiernos de islas del Caribe, sino señalar a la City londinense, señalar al IBEX 35, señalar a esos gobiernos y incluso a esa Comisión Europea que está ahora haciendo un verdadero paripé con esa lista negra de los paraísos fiscales, que tan solo un mes después de sacarla ya la ha rebajado, como ha comentado antes, sacando a Panamá, por ejemplo, o sacando a otros países, o no incluyendo a países en esa lista negra como puede ser Suiza, ¿no?, o Luxemburgo. También tenemos que señalar, como digo, esos países que dentro de Europa están mermando la situación económica en una especie de competición fiscal por a ver quién baja más los tipos de impositivos del impuesto de sociedades. Por supuesto, el IRPF, el IVA no parará de subir, pero mientras el impuesto de sociedades en países como Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Malta están mermando los ingresos económicos de toda Europa. Por eso, importantísimo, como digo, seguir luchando contra los paraísos fiscales. Gracias. El 28% de la población en España está en riesgo de pobreza. Entonces, si no dedicamos dinero a la educación, no lo dedicamos a la sanidad, ni a la ayuda al desarrollo, ¿a qué lo dedicamos?, os preguntaréis. Hoy han salido los presupuestos, lo que pretenden los presupuestos generales del Estado. Y os leo un par de titulares. Defensa se lleva un 39,5% de la inversión total, con un incremento del 31,5% respecto al año pasado. El presupuesto de defensa vuelve a crecer y se sitúa en 8.087 millones de euros, un 10,7% más que el año pasado. La mayor subida en gasto de personal es para la Policía y la Guardia Civil, entre 110 millones. Los fondos de acogida de inmigrantes y refugiados suben un 1,7%, aunque las llegadas se duplicaron el doble del año pasado. En educación, un 3,4%, pero por debajo de los números del 2011. En memoria histórica, 0. En lucha contra el cambio climático, menos 20%. Y son titulares de esta mañana. Pero además, no voy a entrar en datos de los bancos y lo que hacen con sus cuentas y los dineros que ganan y lo que invierten en armamento. Pero ayer ha salido otra noticia también en todos los titulares. Defes, una antigua empresa estatal que se dedicaba a comercializar armas, la tuvieron que liquidar. Y entre otras cosas la han liquidado porque se ha descubierto ahora como 2 de sus dirigentes se han llevado 20 millones de euros, 10 cada uno, muy equitativo el tema, y en comisiones por vender armas. Y ese dinero, ¿sabéis dónde está? En cuentas opacas, en paraísos fiscales. Así es como se la juegan. Y por eso nosotros, desde Desarma Madrid, lo que decimos es que las guerras se hacen aquí, se inician aquí, en esos consejos de administración, en los bancos. Y para eso nosotras y nosotros las tenemos que parar aquí también. Gracias. ¿Cuántos de aquí creéis que nuestros gobernantes y nuestros políticos son unos corruptos? Por favor. La gente que está pasando también puede opinar. Gracias. Bueno, pues efectivamente en España el 80% de los ciudadanos cree que nuestros gobernantes y nuestros políticos son unos corruptos. Esto nos sitúa, si hablamos de corrupción política, a niveles de países como Ucrania, Moldavia o Bosnia. Los paraísos fiscales y las pensiones son 2 asuntos que están íntimamente ligados. Mirad, yo creo que los pensionistas le hemos mostrado la patita al gobierno y el susto que se han pegado demuestra la centralidad que tiene la reivindicación de los pensionistas. El sistema público de pensiones pone en evidencia el sistema fiscal, pone en evidencia los paraísos fiscales, pone en evidencia la pérdida de derechos. La defensa del sistema público de pensiones desenmascara el juego que el gobierno viene practicando con nuestros derechos y con la impunidad del capital financiero. Y estamos en un país, España, que tiene un peso específico en Europa y unos compromisos asumidos para luchar contra los paraísos fiscales y por un impuesto a las transacciones financieras que no está haciendo bien sus deberes y que debiera de hacerlos, porque a nosotros nos aplicaron el 135, a nosotros nos aplicaron las 2 reformas del sistema de pensiones, a los jóvenes le han aplicado y a los trabajadores las 2 reformas laborales. Y ese es el marco que hace insostenible las pensiones. Que gobiernen ellos hace insostenible las pensiones, porque son los que sostienen los paraísos fiscales, que son sostenibles para ellos.
un gobierno que no ataque a los paraísos fiscales no nos va a defender a los pensionistas. Va a someter nuestros derechos a la lógica de las finanzas, a la lógica del negocio financiero y de la especulación. Y nos va a vender esta semana, y hoy en particular, el aparente derecho recuperado a una subida de pensiones como una dádiva generosa solo porque hemos salido un par de veces a la calle. Tenemos que conseguir desmontar la política del gobierno, que significa fuera el gobierno, y tenemos que defender el sistema público de pensiones. Pero hay dos cosas más, además, para terminar. Mirar, nadie defiende los paraísos fiscales. ¿Sabéis de alguien que defienda los paraísos fiscales? Nadie. Y ahí están. No necesitan que los defienda nadie, porque se imponen sobre los que nos tienen que defender a nosotros. Tenemos el problema político de que los que nos gobiernan no se enfrentan a los paraísos fiscales. Allí está el problema. Y mirar, nos quieren vender las ventajas de las pensiones privadas. Mirar, las pensiones públicas son sostenibles. Con un sistema fiscal adecuado y con un mercado de trabajo en condiciones, son absolutamente sostenibles. Lo que no es seguro son las pensiones privadas, que operan con fondos de pensiones que intervienen en los mercados financieros y que invierten en los mismos sitios que invierten los fondos que están en los paraísos fiscales. Y para eso, durante años, antes de la crisis, las agencias de calificación le ponían 3A a inversiones especulativas para que los fondos de pensiones pudieran invertir allí y dejar colgado a los pensionistas cuando vino la crisis financiera. No les podemos dejar a ellos nuestras pensiones, y eso pasa por combatir los paraísos fiscales y los gobiernos que apoyan esos paraísos fiscales. Y mientras nos roban y nos roban, España gasta menos que la media de la Unión Europea en todas las partidas, menos en los intereses de la deuda, ¿cómo no?, estando a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a educación, sanidad y otros gastos sociales. España dedica un 24,7% del PIB a gasto social frente a un 29% de media en la Unión Europea. Y una de las partidas que más ha sufrido durante los últimos años es la de la sanidad. Para toda la ciudadanía, la deuda ha sido y sigue siendo un mecanismo para imponer un determinado modelo económico centrado en el neoliberalismo. De alguna manera, este modelo y la aplicación de las políticas de ajuste estructural que se hicieron y que se están haciendo en los países empobrecidos de la Unión Europea, y junto con los recortes, han producido un deterioro del sistema sanitario público, consecuencia del proceso de privatización, y que en concreto, en una de las facetas de ese proceso de privatización, se hace a través de la ejecución o el traslado o la transferencia de hospitales a empresas privadas. Bien, ¿y cómo funciona este sistema de adjudicación de hospitales a empresas privadas? Pues en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad lo que ha hecho es conceder a una serie de empresas constructoras que todos sabemos y conocemos, como son Fomento de Construcciones y Contratas, ACS del señor Florentino Pérez, SACIR de Villar Mir, también que figura en algunos de los papeles, y OHL, les han concedido una serie de hospitales a través de un modelo de concesión administrativa durante 30 años. La consecuencia son hospitales públicos que en parte son privados y que inicialmente han sido propiedad de estas empresas constructoras, y que estas empresas constructoras a lo largo del tiempo han trasladado mediante venta de su accionariado al capital extranjero. De alguna manera, para que nos hagamos una idea, un ejemplo podría ser el del Hospital de Arganda, que todos conocemos de aquí de la Comunidad de Madrid, que fue inaugurado en el año 2007. Pues bien, la concesión que se hizo a este hospital fue adjudicada a una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que estaba formada por Fomento de Construcciones y Contratas y OHL. A lo largo del tiempo, estas empresas constructoras han vendido su accionariado, en concreto a Aberdeen Infrastructure, que es un fondo de inversión británico que pertenece a una entidad financiera que es Lloyds Bank, y que en la actualidad el 100% del accionariado de este hospital es propiedad de este fondo buitre o de este fondo de inversión.
y que controla la totalidad de este hospital. Pues bien, este no es un único caso, sino que se puede extrapolar cuál es el nexo común que tienen todos estos fondos de inversión. Pues el nexo común es que todos están domiciliados en paraísos fiscales, o los más llamados paraísos fiscales o guaridas fiscales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lo que ha comentado el compañero anterior, para evadir impuestos. La consecuencia es una pérdida de recaudación por parte del Estado, que para financiarse, entre otras cosas, tiene que recurrir de nuevo al endeudamiento. Que en todo este proceso cíclico, al final, quien se ve perjudicado es la población, porque es la que al final paga, digamos, el importe de esa deuda. El elaborar y desarrollar una ley contra los fondos buitre, tanto a nivel nacional como internacional, que impida la actuación de los fondos buitre en servicios públicos básicos para la población, como es la vivienda, como es la educación, como es la sanidad, como es la dependencia y como son las residencias de mayores. Y finalmente, lo que pedimos también es la eliminación de los más llamados paraísos fiscales, que son en realidad guaridas fiscales. Muchísimas gracias. La agencia tributaria, el 80% de los recursos se destine a investigar a los autónomos y a las pymes. Eso sí que lo sé bastante bien. Aparte de eso, otra cosa que no le gusta nada al señor Montoro es la educación. Desde que en 2009 alcanzara los 53.895 millones de euros la inversión pública en educación, el gasto no ha vuelto a rozar esas cifras y no sé si lo veremos. De hecho, en virtud de los datos del Ministerio de Educación, la pérdida ha sido de 7.246 millones de euros menos. En España no llegamos ni al 4% del PIB en educación y en la Comunidad de Madrid estamos en el 3%. Una verdadera pena. Pero esto son cifras. ¿Esto qué significa? Significa que llevamos 10 años sin reposición en las infraestructuras de los edificios, en las instalaciones de las clases, con un fracaso escolar que en la ESO, en la enseñanza obligatoria, supera el 20%. A pesar de 20-25%, a pesar de los apaños estadísticos que hacen constantemente. Esto, que nos puede parecer frío, significa que miles y miles de alumnos se quedan en la calle. En una situación de desempleo como la que tenemos actualmente entre los jóvenes menores de 35 años, que está entre el 30 y el 35%, nos encontramos con que en la formación profesional la mitad de los alumnos que solicita plaza en la pública no tiene plaza, se queda sin plaza. ¿Por qué? Porque no hay inversiones. Bueno, y esto con relación a las inversiones, todo gastar. Yo lo que planteo es que a nivel de gasto lo que hay que hacer es plantear que se tienen que blindar todos los servicios sociales, desde las pensiones, la sanidad, la educación, todo es lo que hay que blindar y no la chapuza que hicieron con el 135. España es el 7º país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad desde el 2010. Bueno, yo no voy a contar nada que no sepamos ya tampoco, pero sí algunos datos que son bastante interesantes. El continente africano, que recibe ayuda al desarrollo, cooperación, pierde 3 veces más dinero porque se escapa a paraísos fiscales de lo que recibe en ayuda al desarrollo. Esto como mínimo nos debería de impactar. También se pierde mucho dinero, no solo en España, sino en otros países que están en una situación peor, que podría destinarse a sanidad, a educación y a todas esas políticas públicas que tienen que cumplir los derechos humanos y no está llegando gracias a que las grandes fortunas y las grandes empresas están ocultando, expoliando a estos países de recursos propios que tienen que pagar y que tienen que servir para eso, para acabar con la desigualdad. La Plataforma por la Justicia Fiscal es la mayor coalición que hay ahora en España de organizaciones de la sociedad civil y queremos denunciar el inmenso daño que hacen los paraísos fiscales y todo el fraude fiscal a todos los españoles de bien, a todas las personas que necesitan cualquier tipo de ayuda social, a todos los colegios, a toda la sanidad, a todo el tema de las subidas pensiones, etcétera. Los paraísos fiscales están dañándonos a todos. No podemos dejar de estar luchando contra esto.
Un año más, el 3 de abril, diversas asociaciones, colectivos y movimientos sociales nos unimos para denunciar y reclamar la erradicación de las guaridas fiscales, hasta ahora mal llamados paraísos fiscales. Estas representan un instrumento para ocultar el dinero y que no tribute, lo que conlleva a un debilitamiento de los ingresos del sistema tributario de muchos países. Esto genera consecuencias irreparables para el bienestar colectivo de la ciudadanía. Las guaridas fiscales esconden recursos que los Estados podrían destinar a políticas redistributivas de la riqueza, como la educación o la sanidad pública, los servicios sociales o el sistema público de pensiones. Promueven así un debilitamiento de la capacidad recaudatoria de los Estados ante los zarpazos del sistema neoliberal, generando una profunda crisis que abarca ámbitos políticos, institucionales, económicos y sociales, y cuyos saldos son la pobreza y la desigualdad. Desde organismos multilaterales como la OCDE o desde la Unión Europea nos dicen que están poniendo coto al dañino papel de las guaridas fiscales. Sin embargo, sus decisiones políticas manifestadas en tratados y leyes son siempre laxas e inofensivas con los poderosos, a la vez que implacables y dañinas con la ciudadanía. Ni en Europa ni en el Estado español se han atrevido a hacerle frente a los bancos, a las grandes instituciones financieras, a las transnacionales y a las grandes fortunas, usuarios frecuentes de estas guaridas fiscales. Tenemos las guaridas fiscales más cerca de lo que imaginamos, con Delaware o Nevada en Estados Unidos, Luxemburgo, Irlanda o la City de Londres, dentro de la propia Unión Europea. También las Islas del Canal de Reino Unido o el Peñón de Gibraltar en la península ibérica. Todos estos espacios y algunos más no están incluidos en las listas realizadas por la Unión Europea. No conformes con tener legislaciones nacionales en las que no se aplica la progresividad fiscal exigida en la Constitución, permiten que la banca, las empresas transnacionales y las grandes fortunas que operan en guaridas fiscales puedan seguir defraudando impuestos. La ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales, obedece las normas y los principios de solidaridad para el beneficio de las personas. En cambio, quienes esconden su riqueza en guaridas fiscales y operan mediante prácticas irregulares a través de cloacas financieras, están enviando el sistema al colapso. Nada puede justificar la opacidad de cuentas bancarias. No existe modo de legitimar la existencia de plataformas concebidas para esconder dinero evadido al fisco, para blanquear beneficios de los delitos más graves o para manejar fondos e inversiones sin atarse a fronteras ni a normas democráticas que el resto de las personas debemos cumplir. Es prioritario controlar estas astronómicas sumas de dinero opaco que atacan deudas soberanas, fabrican balances ficticios, destruyen empresas, especulan con alimentos y ponen en riesgo el sistema bancario. Tenemos que destruir de una vez estos enclaves desde los que una cantidad inmensa de recursos determina que países se arruinen o qué proporción de la ciudadanía perderá sus derechos. No podemos consentir este atentado contra la democracia y contra los derechos humanos en todo el mundo. Por todo ello, las personas y las organizaciones firmantes constituidas en comunidad de interés, animamos a la sociedad en su conjunto a demandar una respuesta firme y unida contra los paraísos fiscales. Exigimos a nuestros representantes acciones para ir avanzando en el camino de su inaplazable erradicación. Entre ellas, que los ayuntamientos aprueben mociones en las que se declaren zonas libres de paraísos fiscales, que administraciones u organismos públicos no formen contratos con empresas o bancos ubicados en filiales en paraísos fiscales, que la Unión Europea sancione a los países o territorios que conservan el secreto bancario, hacer un mapeo exhaustivo fidedigno de aquellos países o territorios que sirven a la evasión fiscal y a la elusión fiscal con las herramientas que emplea cada uno. Pongamos fin a la corrupción económica, erradiquemos los paraísos fiscales. Muchas gracias a todas por venir. A ver si el año que viene, el 3 de abril, ya hemos cambiado el concepto de paraísos fiscales por guaridas fiscales y un año más reivindicamos el fin de estas guaridas fiscales. Queremos ese dinero y yo quería decir también para aprobar, por ejemplo, partidas contra la violencia de género que nos rechazan en el Congreso, también para las pensiones, para tener una buena sanidad gratuita y universal, una educación que cada uno pueda estudiar lo que quiera
y no dependa de los ingresos de su familia, sino que el Estado, que así debería de hacerlo, luchara por los ciudadanos y no por los poderosos. Así que seguid haciendo ruido, por favor, y muchas gracias por venir. Una burla el dinerito, lo de cumplir con la ley, se despista un momentito y ya está en Nueva Jersey, y grita al orden que el turno espere para entrar al jardín los venales, que los sederes que ellos prefieren son paraísos siempre fiscales, que los sederes que ellos prefieren son paraísos siempre fiscales. Quita, quita el dinerito a quien se quiera escapar.